¿verdad? Y ese llamado que Dios nos hizo tiene un propósito. Y este propósito es un propósito muy, muy grande, que a veces a lo mejor lo leemos y decimos, oh, wow, sí, este es el propósito. Pero nosotros, ¿por qué Dios nos creó a cada uno de nosotros? ¿Por qué Dios creó a la humanidad? ¿Verdad? Dios siendo un Dios todopoderoso, que todo lo puede hacer, porque simplemente, si las cosas no van bien, simplemente hace y lo rehace todo. ¿Por qué? Tiene que haber una razón. Muchas veces nosotros mismos, en proyectos que tenemos en nuestras vidas y decimos, wow, este proyecto es muy grande para mí, voy a hacerlo todo de nuevo, para que hacerlo bien, entre comillas, o empezar a hacerlo bien. Pero Dios definitivamente no es como nosotros. Él, a lo largo de la Biblia, vemos el deseo profundo de Dios de querer acercarse a cada uno de nosotros, a la humanidad, ¿verdad que sí? A su creación. Sin embargo, una y otra vez lo hemos rechazado en cierta forma, en una forma u otra, ¿verdad que sí? Pero Dios, a pesar de todo esto, de lo difícil que pudo haber sido llegar a este punto, Él formuló un plan maestro, algo que nunca antes en la historia espiritual se había conocido algo así, ¿verdad que sí? Dios, para poder enmendar su relación con nosotros, formuló el secreto, ¿ok? El secreto. Y el secreto lo vemos a través de la Biblia, más o menos Dios lo organiza como épocas, ¿verdad? Edades. Y nosotros, o la Biblia lo llama las administraciones, ¿verdad? ¿Quién aquí se sabe las administraciones? ¿Cuáles son las administraciones? ¿Cuántas administraciones hay? Primero. 7, ¿verdad? Vamos a comenzar así. La administración original, ¿verdad? Adán y Eva. La primera prueba de Dios queriendo relacionarse con su creación, ¿verdad? Teniendo una relación plena, una comunión plena con Adán y Eva antes de la caída, ¿verdad que sí? Pero el rechazo a Dios, el rechazo a la palabra de Dios. Después tuvimos la administración de los patriarcas y en esta administración también está Abraham, ¿verdad que sí? Abraham en el que hicimos el pacto de Dios con nosotros, una segunda forma que Dios busca acercarse a cada uno de nosotros a través del pacto, ¿verdad que sí? Y así aparece el pueblo de los judíos, el pueblo prometido de Dios. Y después sigue la ley, ¿verdad? Que es una guía para esa gente, los judíos, para poder estar bien en comunión con Dios. O sea, Dios busca manera tras manera tras manera de poder acercarse cada vez más a su creación. Y nosotros siempre, usualmente, fallamos, ¿verdad que sí? Porque no hubo ninguna persona que no pudiese pecar, que no pudiese hacer algo bien con Dios, ¿verdad que sí? Después tuvimos la administración de Cristo. Y esta administración de Cristo, ¿verdad? Es una... ¿Cómo? Bueno, eso viene después. Cristo tuvo esa administración, es de reconciliación hacia nosotros. Otra manera más en la que Dios busca hacer una relación íntima con cada uno de nosotros, ¿verdad? A través de Jesucristo. Y eso nos lleva a ahora, la gracia. Qué tan hermoso es poder vivir esto, ¿verdad? Pero Dios no es como si Dios nunca hubiese tratado de tener una relación con cada uno de nosotros. Lo logró, pero tuvo que pasar por cada una de estas administraciones, épocas, ¿verdad? Después viene la época en donde va, no me acuerdo cómo se llama esa, no sé si es Revelación, Apocalipsis, ¿verdad?
y después de Apocalipsis, el paraíso. Y todo esto lleva a que estemos con Él, una relación eterna, buena con Él, ¿verdad que sí? Con estas administraciones o la manera de que Dios organiza su palabra, vemos el desarrollo de este plan perfecto que Dios ha hecho para que nosotros lleguemos a este punto. Exacto. Pero este secreto, ¿verdad? Este secreto es dado a Pablo por revelación de Dios, ¿verdad que sí? Vamos a ir ahora a Efesios. Efesios en el capítulo 3. En este momento, Pablo estaba encarcelado, no me acuerdo si es por los griegos, romanos, no sé, estaban encarcelados, pero estaba encarcelado específicamente por hablarle la palabra a los gentiles. ¿Saben qué son gentiles? Ok, exacto. Dios, hasta antes de Jesucristo, veía a las personas de dos formas nada más. En una, su pueblo, la gente de Israel, los israelitas, los llamados, los sacados de Egipto por Moisés, ¿verdad que sí? Ellos. O también todo el resto de las personas que no, ¿verdad? Que eran un montón, comparado con el pedacito, ¿no? 2 millones y pico, pero después no es comparado con todo el mundo. En el Efesios 3, en el versículo 1 dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Ahora, un detalle súper chévere de esto. Él estaba en la cárcel, ¿verdad? Pero él no dijo que él era prisionero de los griegos. Él dijo, soy prisionero es de Cristo. Y esta es una figura literaria enfatizando su total servidumbre a Cristo. Imagínense eso, ser tan servicial y querer servir tanto a Cristo que tú mismo te dices, estoy encarcelado por ti, pero no de una manera mala, sino con amor. Una encarcelación con amor, qué extraño, ¿no? Pero se puede. En el 2 dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, se le fue revelado a Pablo para los gentiles, gente como tú, como yo, como casi todos los que estamos aquí en esta habitación, ¿verdad que sí? Es decir, una nueva, totalmente nueva manera de vivir que nunca antes se había visto, ¿verdad? Porque no era disponible para nosotros todas estas cosas, sino para los israelitas, ¿verdad que sí? En el versículo 3 dice, que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente, el misterio. Este es el misterio, ¿verdad que sí? Un secreto que nadie más que Dios sabía y que por fin reveló, y que Pablo, a pesar de las consecuencias, porque fue encarcelado por predicar esto mismo, a pesar de las consecuencias, anunció el misterio que se le fue revelado a él, ¿verdad que sí? En el 4 dice, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Ahora nosotros tenemos que entender, en realidad, ¿qué es este misterio? Misterio que en otras generaciones, edades, administraciones, no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. Nadie más que Dios sabía este misterio, este secreto. Estaba tan escondido desde Génesis, ¿verdad? Desde que cayó el hombre. Estaba tan escondido
hasta este momento. Todas las personas querían saber de esto, ¿verdad? Pero ¿qué tan secreto era esto? Vamos a pasar rapidito a Primera de Pedro. Ok, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de la salvación. Es decir, estaban buscando qué era esto, qué es esto que está buscando, que está haciendo Dios, cuál es este misterio, porque sabían que muchas cosas iban a pasar, pero no tenían todos los detalles exactos sobre la salvación, como la conocemos hoy en día, ¿verdad que sí? Me perdí. Ok, 11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Hasta los ángeles querían saber cuál era este gran secreto, ¿verdad que sí? No era secreto que Cristo iba a venir, ¿verdad? De eso lo predicaban, de eso de antemano ya sabían: Cristo va a venir, nos va a salvar, ¿verdad que sí? No era secreto que cuando Cristo viniera iba a sufrir. No era secreto, ¿verdad que no? Y no era secreto que después de su sufrimiento de Jesucristo, que Él iba a vencer al adversario, ¿verdad que sí? No era secreto, eso lo vemos en Génesis 3:15, ¿verdad? Pero sabían que había algo más, anhelaban entender esto, ¿verdad que sí? Volvamos a Efesios 3. En el versículo 6 dice que el secreto, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y compartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Wow. Bueno, wow. O sea, siempre lo escuchamos, ¿no? Somos coherederos de todas estas cosas. No es algo como sorpresa, porque es la gran parte de lo que nosotros predicamos. Pero solo no es un wow si no entendemos la magnitud de lo que significa en realidad ser coherederos con los judíos en Cristo. Nosotros los gentiles. Eso es algo grande, ¿ok? La mayoría de nosotros somos considerados gentiles, ¿verdad que sí? No somos descendientes de Abraham, ni practicamos el judaísmo desde antes de que recibiéramos el Espíritu Santo, ¿no? Los gentiles ni siquiera tenían ley, no tenían manera de siquiera acercarse a Dios, no sabían de Dios. Imagínense vivir en un mundo así, donde ustedes mismos no saben de Dios, donde ustedes mismos no saben de estas leyes, de estas promesas. Y eso es una de las cosas más grandes. Dios dice que ya no somos extranjeros ni adversarios, y lo éramos. Éramos extranjeros y adversarios, cada uno de nosotros. Sí, los judíos se portaban mal, no le atinaban al blanco, de verdad nos podemos relacionar en cierta manera con ellos porque pecaron, pero ellos, aunque sea, tenían el derecho de por lo menos tener una comunión con Dios de cierta forma u otra. Nosotros no teníamos absolutamente nada de eso, no teníamos esperanza, no teníamos ley, no teníamos a Dios, estábamos desamparados. Pero ahora, ¿verdad? Gracias a este misterio,
somos ahora coherederos con Cristo, ¿verdad? Somos un mismo cuerpo, incluyendo a aquellos judíos renacidos, ¿verdad que sí? Ahora tenemos, que esto es lo que más me impactó, ahora tenemos los mismos derechos que tuvieron los judíos sobre las promesas de Dios. ¿Cuántas fueron esas promesas de Dios? Yo me acuerdo una vez que Emilio se paró aquí con un PowerPoint mostrando todas las bendiciones de Dios. Y yo me acuerdo que llegó como a las 100 y pico y ya todo el mundo estaba como que... Porque son demasiadas las promesas de Dios. Pero Dios no nos las hizo a nosotros, los gentiles, pues, en otras palabras, antes de que fuéramos renacidos. ¿A nosotros qué se nos prometió? Nuestra enemistad con Dios estaba, ¿verdad que sí? Dios hasta le decía a los judíos que no se juntara con nosotros, que no comiéramos con nosotros, que no tuviéramos la misma práctica, porque obviamente la mayoría de gentiles practican otros dioses y cosas así. No teníamos ley, ¿verdad? Nuestra única promesa, ¿cuál era? Vas a morir. Esa es tu única promesa como gentil. No tienes nada, vivirás en confusión porque no tienes a Dios. Vivirás en oscuridad porque no tienes a Dios. Y finalmente, tu promesa es que vas a morir y ya. Pero ahora no. La mayoría de las promesas escritas en la Biblia fueron hechas a Israel, no a nosotros. Bueno, lo digo nosotros, digo en el tema de israelitas o gentiles, ahora somos otra cosa. Vamos ahora a Levítico. Levítico capítulo 26. Y en el versículo 3. Sí, Levíticos 26, versículo 3. Dice, si anduvieres en mis decretos y guardases mis mandamientos y los pusieses por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. ¿Es esto una promesa? Y es una muy buena promesa, ¿verdad? Vuestra trilla alcanzará la vendimia, no entiendo nada de esto, la verdad, y la vendimina alcanzará a la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien los espante. Y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a espada delante de vosotros. Esto es al pueblo de Israel, ¿verdad que sí? 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Es decir, aunque sean poquitos, van a derrotar a muchos, ¿verdad que sí? Porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer, y os multiplicaré, y afirmaré mi pacto con vosotros. Comeréis lo añejo de mucho tiempo, o sea, lo que tenían guardado, ellos simplemente se comían lo primero que hicieron, porque de tanto que les llega no les alcanza el tiempo ni para comerse lo nuevo. Esa es la abundancia que Dios promete, ¿verdad? Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. ¡Qué amor!
qué ganas de Dios de acercarse a su pueblo. Qué ganas de Dios de proteger a su pueblo. ¿Se lo prometió a los gentiles? No, eran algo totalmente separado, es algo totalmente aparte. Además, los enemigos de Israel, gentiles, gente que no eran de ellos, ¿verdad que sí? ¿Qué promesa a Israel, verdad? Pero por el misterio, el secreto que acabamos de leer, toda esta promesa también nos incluye a nosotros. Somos coherederos de las promesas de Dios, ¿verdad que sí? Vamos a ir ahora a Romanos, capítulo 10. Romanos 10. En el capítulo, Romanos 10, versículo 11. Y esto es grandísimo, grandísimo, grandísimo. En el 11 dice, ¿sigo escuchando página? ¿Los espero? Dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos, todos, sin excepción, los que le invocan, ¿verdad que sí? El hecho es que todo esto pudo haber sido solamente dado a Israel. Toda esta gracia que ahora nosotros disfrutamos pudo haber sido dada solo al pueblo de Israel, porque es el pueblo amado de Dios. Pero Dios simplemente quiso extender su gracia a quienes, a nosotros, ¿verdad? Y ahora nosotros mismos podemos disfrutar de todo este amor que Dios rebosó sobre los judíos, ¿verdad que sí? Y ya no hay ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia entre un judío y nosotros. Ahora, en el versículo 9, ¿cómo llegamos ahí? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás ¿qué? Igual que ellos. Tenemos esta misma promesa, ¿verdad que sí? Y una gran promesa al ser salvo. Dios sacó a Israel del pueblo de Egipto y eso fue una cosa inmensa. Porque imagínense toda su familia, sus hijos, sufriendo en esclavitud. Pero Dios los salva, Dios les da esa libertad y eso es lo que Dios ahora nos ha compartido a nosotros también. Esas mismas promesas Dios nos las comparte a nosotros también. Pero ahora de esto quiero hacer un énfasis, ¿verdad que sí? Las promesas que Dios le hizo a los judíos, más que todo eran promesas físicas, ¿verdad que sí? Cosas como vas a comer bien, vas a estar, voy a vencer a tus enemigos, vas a poder orarme, vas a poder orar conmigo en este sitio, ¿verdad que sí? Pero, ¿qué más nos dio Dios ahora? En ese tiempo solo podíamos comer comida, ¿qué? Física. Pero ahora podemos comer comida espiritual, ¿verdad? Ellos antes podíamos orar solamente físicamente, ahora podemos orar espiritualmente, ¿verdad? Todos nosotros ahora podemos hacer muchas cosas espiritualmente. Nosotros ahora en este momento tenemos un cuerpo físico y tendremos uno espiritual. Estas bendiciones que Dios extendió hacia nosotros son mucho más grandes para que la disfrutemos en conjunto como un cuerpo en Cristo, ¿verdad? Vamos ahora a Colosenses. Colosenses 2 y vamos a comenzar en el versículo 2. Okay. Y dice
ay, perdón, no quería suspirar. Para que sean consolados sus corazones, unidos ¿en qué? En amor. Esto es lo que nos va a unir entre estas culturas tan diferentes, ¿verdad que sí? Hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento al fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo Jesús, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Okay. Si nosotros entendemos esto y la grandeza de lo que en realidad es todas las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros, y entendemos que nosotros ahora tenemos también el derecho de esas promesas, como Emilio explicó hace tiempo, podemos nosotros disfrutar. Es como abrir un cofre de tesoro. Wow, yo puedo tener salud, porque Dios promete salud. Yo puedo tener que no me pase nada malo. Yo puedo tener protección de Dios. Sí, todas estas promesas que Dios le hizo al cuerpo de Israel, lo podemos nosotros también tener junto con ellos. Eso es increíble. Y nosotros entender esto es como abrir ese cofre de tesoro. Porque ahora podemos hacer ¿qué? Quiero esta monedita de paz, quiero esta monedita de gozo, quiero esta monedita de esperanza. Estos son los tesoros espirituales que Dios nos dio. Ok, vamos otra vez a Efesios, capítulo 3. Vamos a quedarnos ahí un buen rato. Y en el versículo 7 dice, Efesios 3, versículo 7, dice, del cual fui yo, Pablo, fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Dios. Ahora, nosotros cuando nos imaginamos a Pablo, nos imaginamos a un creyente pequeño, nos imaginamos a alguien que es menos que todo el resto de nosotros. No, porque miren todo lo que Él nos enseña, ¿verdad que sí? Todo lo que Él nos revela por revelación de Dios. Pero aún así, en comparación a este misterio, Él se disminuye. Él dice, no soy yo lo que es importante, no soy yo el que te estoy dando el mensaje, lo que es importante, es el misterio lo que es importante. Es el hecho de que ahora nosotros somos coherederos de esta gracia lo que es importante. No yo, Pablo. Sí, Pablo es importante, pero en comparación a esto, no lo es, ¿verdad? Entonces, ahora Dios, como dice en el versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, nosotros, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Ahora, esto me gusta porque me recuerda a un momento en la reunión en que estábamos contando unos sueños y me agradó mucho la primera reacción de una persona que me dice, no, tuve un sueño muy feo y soñé que un demonio, un espíritu malo estaba haciendo esto. Y adivinen qué es lo que hizo este creyente en su sueño. En el nombre de Jesucristo, te vas. Y se fue. Entonces eso es nuestra primera cosa que nosotros tenemos que hacer cuando nos enfrentamos a cosas así. ¿Qué tenemos que hacer? Saber esto.
conocer nuestra identidad en esto, que ahora somos ¿qué? Coherederos, hijos de Dios, nosotros. ¡Wow! Y con eso podemos deshacer eso. Esas cosas malas lo podemos deshacer así. En el 11 dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Ok? Este propósito eterno. Moisés tuvo un propósito con Dios, ¿verdad? Que es para sacar a su pueblo israelita de Egipto, ¿verdad? Que sí, ese fue el propósito de Moisés, de ayudar a Dios. Y después de eso hubieron muchas otras personas y muchos otros profetas que ayudaron a Dios en cumplir su voluntad. ¿Y cuál era la voluntad de Dios? Lo dice aquí, en el 11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Todo eso que pasó Dios con los egipcios, con los israelitas, ¿es para qué? Para este propósito. Todo eso, toda la creación fue hecho para este propósito, ¿verdad? Esta frase, ¿verdad? El propósito eterno, él llama este misterio, esta frase, el propósito de las edades, ¿verdad que sí? De las eras, de las administraciones, desde Génesis hasta Pentecostés. Todas estas cosas que Dios hizo fue para este propósito. Esto es lo que Dios quería, que nosotros estemos aquí, que nosotros podamos hablarnos los unos a los otros, orar los unos por los otros, poder llorar los unos con los otros, poder ser parte y poder decir que somos parte del mismo cuerpo. Ese es el propósito que Dios hizo para nosotros. A lo largo de los siglos, eso es lo que Él soñaba, ¿verdad que sí? Entonces, cuando nosotros, los creyentes, caminamos entendiendo este propósito por lo cual Dios nos hizo sus hijos, ¿verdad? Caminamos de acuerdo al sueño de Dios, a la voluntad de Dios, de acuerdo no solamente como creyentes, pero como familia. Si nosotros creemos esto y caminamos de acuerdo a esto, cumplimos lo que Dios tanto quería, ¿verdad que sí? Que es darnos a conocer la multiforme grandeza del plan de Dios. Vamos a seguir entonces en Efesios 3, en el versículo 12. Dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Esto es diferente a lo que ninguna otra era podía hacer. Dios estaba lejos. Dios estaba en un lugar donde tenías que ir tan específicamente y estaba tan restringido. No todo el mundo podía ir a Él. Pero Dios, a través de su plan, hizo que todos pudiésemos tener ahora ese acceso. Pero muchas congregaciones a veces piensan que no es así. Dicen y enseñan, ¿verdad?, que tú estás cerca de Dios dependiendo de cómo haces tú en tu vida, dependiendo de cómo te comportas, ¿verdad? Que sí, mucha gente piensa que todavía estamos separados de Dios, que aún tenemos que agradar a Dios por nuestras obras, y no es así, no es así. Ya leímos Romanos 10:9, por favor, no me digan que es así. Todo este tiempo Dios hizo todo este plan para que nosotros pudiésemos estar cerca de Él. Entonces, para terminar, en el versículo 13 dice, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria.
Sabiendo nosotros esto como hijos de Dios, ¿cómo vamos a desmayar? Sabiendo todo este plan tan perfecto que Dios hizo, ¿y por qué Él simplemente no dijo, ¿sabes qué? Voy a hacerlo todo otra vez. Voy a hacerlo todo otra vez y vamos a comenzar por... No, Dios simplemente hizo un plan que sobrellevaba todo entendimiento, porque es un amor que nosotros simplemente no entendemos o no logramos a tener, ¿verdad que sí? Nosotros llegamos de estar muertos, nosotros, gentiles éramos, perdidos, sin esperanza, como perrillos. Llegamos de no tener propósito a nosotros mismos ser el propósito de las edades de Dios. Esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Esto es lo que tenía para ustedes.